Hola muchachos, espero que estén bien. Bueno, habiendo visto el tema de los bienes individualmente considerados en el derecho internacional privado, nos corresponde ahora revisar lo relativo a las sucesiones. Para entender las soluciones actuales es necesario hacer un breve repaso de la evolución histórica de este problema. Dentro del derecho románico, romano y germánico, vemos que las soluciones del derecho internacional privado en cuanto a las sucesiones se han visto alimentadas históricamente por principios sustantivos, especialmente aquellos referidos a la noción de herencia y a la necesidad o no de someter la misma a un solo derecho estatal. Aquí podemos distinguir entonces entre una concepción romana y otra concepción de origen germánico. Como explica el autor español Adolfo Miaja de la Muela, la concepción romana partía de la necesidad de un heredero que continuase las relaciones patrimoniales de su causante. Además de ello, era importante dentro del derecho romano la concepción de la herencia como una universalidad de bienes, como un patrimonio sujeto a sus propias reglas o universitas ius. Se entendía entonces que la herencia no podía ubicarse espacialmente en uno u otro territorio, sino idealmente en la esfera personal del causante. Por ello, el patrimonio hereditario concebido de esta manera resulta en un todo unitario e indivisible, distinto de los bienes o elementos que lo integran, es decir, se tomaba como una universalidad. En cambio, la concepción de origen germánico, en donde lo que se acentúa es la posibilidad de adquirir derechos sobre los bienes materiales de un sujeto en el momento de su muerte, vemos que se pone más énfasis en el elemento real de la adquisición de los bienes individualmente considerados que en la situación patrimonial del individuo, por quienes están personalmente llamados a suceder. Por ello, desde esta óptica, la relación sucesoria es más bien de naturaleza real, y sus elementos personales no determinan la escogencia de la ley que habrá de regularla, sino el lugar de situación de los bienes que la compongan. De estas concepciones se derivan las dos grandes posiciones en cuanto al derecho aplicable a la sucesión. Por un lado, el principio de universalidad y por el otro, el principio del fraccionamiento que han marcado las distintas regulaciones en el derecho comparado y, naturalmente, en Venezuela. Pasando a las escuelas estatutarias, vemos que dentro de la escuela estatutaria italiana son diversas las soluciones que se presentaron. Por ejemplo, Jacobo de Ravenna, Guillermo de Cuneo y Sino de Pistoia sostuvieron la aplicación de la lex Reisite. Valde de Ubaldis también adoptó esta postura, agregando que los bienes muebles debían estar sometidos a la ley personal del difunto. Por otro lado, autores como Alberico de Rosate consideraban que las normas de sucesiones eran de carácter personal y no de carácter real, por lo que abogaba por la aplicación de la ley personal del difunto, tanto para los bienes muebles como para los bienes inmuebles. Por su parte, el máximo representante de la escuela estatutaria, Bartolò de Sassoferrato, mantuvo una actitud vacilante, fundamentada en su distinción verbalista sobre la naturaleza real o personal de la sucesión dependiendo de cómo comenzara la norma en particular. Porque recuerden ustedes que la forma en la que Bartolò de Sassoferrato decidía o determinaba que un estatuto era real o personal era básicamente si se nombraba primero a la persona o a la cosa. Pasando a la escuela estatutaria francesa, vemos que sus representantes Bertrand d'Argentré y Charles Dumoulin predominaba la idea de que las leyes sucesorias eran de carácter real, especialmente en lo que respecta a los bienes inmuebles. No obstante, con respecto a los bienes muebles, se admitía la ficción de que se encontraban en el lugar del domicilio de su dueño. Esta influencia ha
buscado o ha seguido siendo aplicada hasta nuestros días, dado que en Francia a nivel interno todavía impera el sistema del fraccionamiento. Pasando a la doctrina de Friedrich Carl von Savigny y de Pasquale Stanislao Mancini, ya estando en el siglo XIX, vemos que ambos reaccionan contra la regla del fraccionamiento y abogan por la unidad de la sucesión. Savigny establecía dentro de su doctrina la sede de la relación sucesoria en el último domicilio del difunto, justificando su argumento en la conexión tan inmediata y directa que existe entre la relación sucesoria y la persona del difunto, y por la idea de que la relación representa una extensión de la voluntad más allá de la vida, que se manifiesta de forma expresa por medio del testamento y de forma implícita a través del orden de suceder ab intestato, es decir, sin testamento. Por su parte, Mancini propuso aplicar la Ley Nacional del Difunto, incluyendo las disposiciones sucesorales dentro de la categoría de normas necesarias que debían acompañar a las personas donde quiera se encontrasen. Esta doctrina de Mancini influyó en diversos ordenamientos nacionales, incluyendo el sistema venezolano del Código Civil vigente hasta el 6 de febrero de 1999, en que entró en vigencia la Ley de Derecho Internacional Privado. Viendo el asunto bajo el sistema del Código Civil, vemos que este tenía una marcada orientación estatutaria, en donde con unos pocos artículos se buscaba dar una solución a todos los problemas del derecho internacional privado. Entonces vemos que en el primer Código Civil de 1862 fue el único que estableció una norma sobre el derecho aplicable a las asociaciones aplicando la ley del domicilio del causante, con la salvedad de que debían satisfacerse primero los intereses y derechos de los venezolanos conforme a su propia ley. En el resto de los códigos civiles no hubo norma alguna, con lo que se abría el debate de cuál estatuto aplicar, si el personal o el real. En el balance general de la doctrina reinante antes de la entrada en vigor de la Ley de Derecho Internacional Privado, vemos que el régimen que se aplicaba al estatuto el régimen general se aplicaba el estatuto real a la materia sucesoria. Pasando al Código Bustamante, según ustedes recuerdan, entre nuestras fuentes tenemos como el único tratado general al Código Bustamante, en donde en el artículo 144 se regula el asunto de la sucesión de esta manera. Las sucesiones intestadas y las testamentarias, incluso en cuanto al orden de suceder, a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de las disposiciones, se regirán, salvo los casos de excepción más adelante establecidos, por la ley personal del causante, sea cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentran. No obstante, vemos que esta norma fue reservada por Venezuela al momento de ratificar el Código Bustamante en 1932, lo que demuestra la posición territorialista que mantenía nuestro país para la época. De hecho, esto llevaba a que la doctrina y jurisprudencia reafirmaran la aplicación del Estatuto Real, en virtud de que de Venezuela se había opuesto a la aplicación del Estatuto Personal a las sucesiones. Además de ello, y con la reserva de este artículo, se puso punto final a las expectativas de aplicar un sistema unitario a las sucesiones, dado que la voluntad legislativa se expresó negativamente sobre la posibilidad de aplicar el Estatuto Personal. Pasando a la Ley de Derecho Internacional Privado, vemos que la entrada en vigor de esta ley constituye la superación de un régimen conformado por normas insuficientes y dispersas, y además se concluye la discusión doctrinaria acerca de la ley aplicable a las sucesiones, pues en el artículo 34 de la misma se regula expresamente el problema,
ordenándose atender a la ley del domicilio del causante, modificándose la solución territorial que prevalecía anteriormente. Este artículo indica lo siguiente: las sucesiones se rigen por el derecho del domicilio del causante, y a pesar de que la norma no lo diga, se entiende que ese domicilio es el que existía para la persona al momento de ella fallecer, según las normas que ya hemos visto en materia de domicilio, artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Derecho Internacional Privado. En primer lugar, vemos que el artículo 34 admite sin duda el sistema de la unidad de las sucesiones, permitiendo la aplicación extraterritorial del derecho extranjero a bienes ubicados en Venezuela, tanto bienes muebles como inmuebles, y por argumento en contrario, la aplicación de la ley venezolana a bienes ubicados en el extranjero. Ahora, hay un aspecto importante que es consecuencia del principio de unidad sucesoral, en virtud de que el mismo implica la improcedencia del reenvío cuando éste conduzca al desmembramiento de la sucesión. Por ejemplo, cuando el reenvío del derecho que inicialmente designa el artículo 34 de la Ley de Derecho Internacional Privado lleva a sistemas como el de los Estados Unidos de América o Francia, por ejemplo, allí lo procedente es aplicar la ley material que inicialmente llama la norma de conflicto. Esto es justificable, como indica el profesor Eugenio Hernández Bretón, a través del artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado, al indicarse que el derecho extranjero debe aplicarse de forma que se realicen los objetivos de las normas venezolanas de conflicto. Y el objetivo del artículo 34 es que el tema de la sucesión esté regulado por un mismo derecho. Así que, y esto recuerden que además va en coordinación con lo que nos establece el artículo 41 de la Ley de Derecho Internacional Privado en materia de jurisdicción, porque cuando nosotros vimos el tema de la jurisdicción indicábamos que el juez venezolano, al asumir jurisdicción con base en el principio del paralelismo o el lugar de ubicación de los bienes que conforman la universalidad, asume jurisdicción sobre la totalidad de la universalidad, sea que se trate de sucesión, de un régimen patrimonial o de la quiebra. Entonces ahí, al asumir su jurisdicción sobre todos los bienes, es natural que al momento de llegar a la ley aplicable, esa ley también abarque todos los bienes de esa sucesión. Con respecto a la calificación del domicilio del causante, es necesario reafirmar que se ha entendido, tanto sobre todo por la doctrina, que por domicilio del causante debe entenderse el último domicilio del mismo. Tal vez el legislador omitió esta especificación por ser obvio, pero es importante la aclaratoria, especialmente cuando tenemos que el domicilio es un factor de conexión variable, pero al atarlo a un momento en particular lo hacemos invariable, sobre todo cuando se trata del momento del fallecimiento de una persona. Luego del artículo 34 tenemos el artículo 35, que establece lo siguiente: los descendientes, los ascendientes y el cónyuge sobreviviente no separado legalmente de bienes podrán en todo caso hacer efectivo sobre los bienes situados en la República el derecho a la legítima que les acuerde el derecho venezolano. Como vemos, esta norma limita el alcance de la ley extranjera en cuanto a la legítima de los herederos forzosos, contemplando que estos pueden hacer valer tal derecho sobre los bienes ubicados en territorio venezolano. Es importante destacar que la legítima es un asunto cubierto por la ley de sucesiones, por lo que en principio será la ley designada por el artículo 34 la que regula este asunto. Por ello, si resultaría aplicable a la sucesión una ley extranjera
que concede un derecho legitimario de menor cuantía que el venezolano, el heredero forzoso podría optar entre conformarse con esa cuota o solicitar que se le reconozca la cuota legítima conforme al ordenamiento material venezolano, en cuyo caso será en este ordenamiento el que determine el monto de la legítima y su cálculo. Ahora bien, un aspecto relevante de esta norma es que dispone que la cuota legítima se hará efectiva sobre los bienes ubicados en Venezuela, pero no indica si el cálculo se hará sobre el activo neto o sobre la porción que está ubicada en Venezuela. Ante tal diatriba, nuestra doctrina prefiere la primera opción, esto es que la legítima se calcule sobre el activo neto hereditario y las donaciones efectuadas por el causante durante los últimos 10 años de su vida, incluyendo a los efectos del cálculo no solo los bienes de la herencia ubicados en Venezuela, sino también aquellos ubicados en el exterior. Un problema adicional es el modo de satisfacción a este derecho una vez determinado. La norma comentada señala que la legítima será efectiva sobre los bienes ubicados en Venezuela, mas no especifica si esa cuota debe satisfacerse entera o solo proporcionalmente sobre los bienes situados en Venezuela, toda vez que partimos de que el cálculo tiene que hacerse en función de todos los bienes y donaciones, donde quiera que se sitúen. Es decir, la cuestión está en que no se tiene con completa certeza de si una vez calculada la cuota legítima, esta debe satisfacerse enteramente sobre los bienes ubicados en Venezuela, aún hasta agotarlos si no son suficientes, o si solo debe tomarse una porción equivalente al porcentaje del que la cuota legítima representan sobre el activo global. Parte de la doctrina indica que la misma solo será efectiva sobre los bienes ubicados en Venezuela y hasta por el valor total de dichos bienes. Por este motivo es posible que en algunos casos los bienes ubicados en Venezuela resulten insuficientes para cubrir la totalidad de las porciones hereditarias que puedan corresponder a los herederos legitimarios. El problema está cuando coinciden varios herederos legitimarios y los bienes situados en Venezuela no son suficientes para satisfacer el monto de la cuota legítima de cada uno de ellos. En tales casos se pueden plantear las siguientes preguntas. ¿Cuál cuota de cuál heredero legitimario debe satisfacerse? En todo caso, debe hacerse una justa distribución proporcional de los bienes ubicados en Venezuela. Esto será algo que, en mi consideración, deberá ser solucionado por la jurisprudencia. Dentro de las normas de la Ley de Derecho Internacional Privado tenemos finalmente lo relativo a la herencia vacante, en el artículo 36, en los siguientes términos. En el caso de que, de acuerdo con el derecho competente, los bienes de la sucesión correspondan al Estado, o en el caso de que no existían o se ignoren los herederos, los bienes situados en la República pasarán al patrimonio de la nación venezolana. Aquí vemos una regulación de la herencia vacante en clara protección de los intereses del fisco venezolano, dado que cuando conforme al derecho aplicable la sucesión corresponda al Estado, será el Estado venezolano y no aquel al que pertenezca la ley sucesoria el que se apoderará de los bienes que se encuentren en territorio venezolano, aplicándose sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles. El problema que no resuelve esta norma es el contrario, cuando la ley sucesoria es la venezolana y hay bienes del extranjero. En estos casos el Estado venezolano se apoderará de todos los bienes o de solo los ubicados en Venezuela. Si bien aquí estamos en materia sucesoria, se nota que el trasfondo de la norma es el dominio de un Estado sobre los bienes, por lo que en tales casos lo prudente sería atender a la ley del lugar de situación de esos respectivos bienes. Pasando al tema del ámbito de la aplicación de la lex sucesionis, tenemos que establecer claramente cuál es el ámbito de la aplicación de la ley sucesoria.
dado que en esta materia participan múltiples relaciones y elementos que confluyen en la sucesión a partir de la normativa relativa a la persona, a la familia, a los bienes, a las obligaciones, los actos e incluso al proceso civil, entre otros. De forma general, podemos indicar que la ley de sucesiones se aplica a todos aquellos aspectos referidos de manera directa a la sucesión, bajo el entendido de que esa legislación constituye la sede o el asiento de la relación sucesoria. Dentro de los aspectos comunes de la sucesión intestada y testamentaria podemos nombrar los siguientes que se entienden abarcados por la ley de sucesiones. En primer lugar está el tema de la apertura de la sucesión. Este aspecto engloba fundamentalmente las cuestiones en torno a las causas, el lugar y el momento de la apertura de la sucesión. Debe advertirse que el concepto de muerte civil que reconocen algunas legislaciones es manifiestamente contrario al orden público venezolano, por lo que si se entiende mediante una de esas leyes que una persona puede morir civilmente abriéndose su sucesión, lo más probable es que eso no sea aplicado por el juez venezolano en virtud de la violación del orden público. En segundo lugar tenemos la delación, que es el efecto jurídico, también denominado de llamamiento, por el cual se pone de manifiesto que una o varias personas pueden adquirir la herencia y que para ello tienen preferencia sobre otra u otras, que en caso de que las primeras no quieran o no puedan suceder a causante, serán llamadas en su lugar. Este es un aspecto común a la sucesión intestada y a la testamentaria. Luego tenemos las causas de indignidad para suceder. A pesar de que, como veremos más adelante, la capacidad para heredar no se rige por la ley de sucesiones, las causas de indignidad para suceder sí, dado que se trata de una incapacidad especial hasta del ámbito de la sucesión. También está abarcada por la ley de sucesiones lo relativo a las legítimas o cuotas forzosas. Seguidamente, tenemos que la ley sucesoria también regula si la adquisición de los derechos sucesorios se realiza automáticamente por la apertura de la sucesión y la delación, o si más bien es necesario un acto especial de aceptación, así como la posibilidad de que la aceptación sea a beneficio de inventario. Finalmente, dentro de estos aspectos comunes a la sucesión intestada y testamentaria, tenemos lo relativo a la partición de la herencia, que es el medio por el cual se distribuye entre los coherederos el caudal hereditario, otorgándoseles bienes hereditarios determinados a cada uno de esos herederos. Además de ello, la formación de los lotes, la composición de la masa, modo y orden de reducción de las liberalidades, de los legados, el ejercicio de las acciones de rescisión y, en suma, todos los problemas de la partición van a estar determinados por la ley sucesoria. Y aquí tengamos en cuenta que esa partición no solo se tramita por vía judicial, sino que también puede ser voluntaria incluso, o amigable. Dentro de los aspectos propios de la sucesión intestada, la ley de sucesiones regula lo siguiente. En primer lugar, la determinación de los herederos, el orden de suceder y la cuota hereditaria. La ley de sucesiones establece qué personas van a asumir los derechos y cargas de la herencia, el orden en que estos participan y se excluyen unos a otros, así como la cuota de participación, los que son aspectos muy relevantes. Luego, pasando a los aspectos propios de la sucesión intestamentaria, tenemos que la ley de sucesiones regula el contenido del testamento y su interpretación. Es decir, la constitución de los herederos, las sustituciones, los legados, así como su interpretación, se regulan por la legislación sede de la sucesión. De igual forma, la ley de sucesiones también abarca las modalidades de ejecución del testamento. Por ejemplo, la validez del nombramiento del partidor y del albacea, el carácter gratuito o remunerado del cargo,
de su delegabilidad, del ámbito de sus poderes, la institución del albaceazgo, y su naturaleza, el acceso al cargo, la pluralidad de albaceas, clases y formas de desempeñar el cargo si fueren varios, plazo para desempeñar el cargo, responsabilidades, rendición de cuentas y su extinción. Todo esto va a estar regulado por la ley de sucesiones. Dentro de los aspectos excluidos de la ley de sucesiones tenemos finalmente en primer lugar la capacidad para heredar, porque esto va a estar regulado por la norma general de capacidad, que es el artículo 16 de la Ley de Derecho Internacional Privado. En segundo lugar, lo relativo al registro de los derechos hereditarios. Y aquí podríamos incluir también lo relativo en general a la forma del testamento, porque la forma del testamento va a estar regida por el artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado en materia de forma de los actos. Y finalmente, la ley de sucesiones no abarca los aspectos fiscales de la sucesión, porque en muchos países, incluyendo Venezuela, a partir de la apertura de una sucesión, de la distribución de los bienes, se tiene que pagar un impuesto sobre las sucesiones al Estado. Aquí en Venezuela ese impuesto se paga a nivel nacional a el CENIAT. Entonces, todos esos aspectos fiscales de la sucesión no se entienden abarcados por la ley de sucesiones. Un asunto que creo que va a traer mucha tela que cortar con respecto a la sucesión en la Ley de Derecho Internacional Privado es el tema de el caso Cisneros, que hemos visto anteriormente en otros temas. Como allí se trata plenamente de un tema de la sucesión en donde ya se ha dado cuenta de la conexión que tiene esa sucesión con varios ordenamientos jurídicos, lo natural allí es que surjan algunos problemas en materia de sucesión. No solo creo que allí se van a aplicar finalmente algunos de los artículos establecidos en la Ley de Derecho Internacional Privado, sino que también se van, creo que incluso vamos a tener muy posiblemente un primer caso de cuestión incidental que se ha decidido efectivamente con base en el artículo 6 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Es un aspecto interesante que, les invito a seguir, y cualquier duda que tengan sobre este tema quedo a la orden para resolverla por el grupo. Entonces espero que estén bien y ya con esto finalizaríamos el tema de las sucesiones. Nos queda solo uno, que va a ser el de la grabación siguiente, que es el relativo a la contratación internacional en el derecho internacional privado. Saludos a todos.